costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Hola amigos de Canal Lógica.com y del programa Huellas de Identidad, nuevamente en su pantalla para hacer una nueva programación, siempre siguiendo el hacer y el decir del hombre costero, de sus instituciones y de todo lo que tenga que ver con nuestra forma de ser, nuestra cultura. Hoy nos encontramos en la cabaña cedida gentilmente en este momento de ANSAFE para realizar este programa y que está en las márgenes del río San Joaquín, un hermoso lugar ideal para el descanso, diríamos. Y para esto, y viendo nuestra cultura, nuevamente invité a un amigo, a un artesano de San Javier, y que vamos a indagar profundamente en otra parte de su vida. Cómo nació el artesano. Sabemos que tiene su descendencia, es aborigen, mocoví, y en su sangre lleva esa fortaleza de nuestros aborígenes. Y él ha seguido explayándose en sus obras, su forma de pensar, su forma de ser, nunca ha perdido y ha reconocido siempre de dónde viene. Y eso es lo que queremos destacar. Cómo fueron sus comienzos, por qué sus artesanías, cuál es la técnica, de dónde extraía su material. Bueno, todo eso vamos a conversar con Chula. ¿Cómo andamos, Chula? Bien, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos en este hermoso lugar. En plena naturaleza. En plena naturaleza. Y bueno, uno se siente más tranquilo, más relajado para poder expresarse, ¿no? Hacer un poco memoria de lo que vos decías, los comienzos. Sabemos que uno que te ha seguido de tus comienzos, me gustaría, ¿a qué altura de tu vida comenzaste este amor por las artesanías? ¿Y por qué? ¿Cuál fue ese gusto que lo seguís manteniendo y sigue aflorando siempre en tu personalidad? Yo creo que todo ser humano, desde muy pequeño, ¿no? Está en la búsqueda de algo, ¿no? Más bien guiado por los padres también. A veces los padres queremos inclinar a nuestros hijos hacia ciertos estudios, ciertos deportes. Y bueno, mis padres fueron así. Pero yo creo que el ser humano desde que nace está en una búsqueda, en una búsqueda de su talento, digamos, porque todos nacemos con talento. El tema es poder encontrarlo, ¿no? Descubrirlo. Y yo creo que cuando uno lo encuentra, descubre que ese talento le puede servir, es ahí cuando tiene que aprovechar. Y bueno, vos me decías de mi infancia, como la de cualquier chico de barrio, humilde, rancho con paredes de tierra, de barro, techo de paja. No conocíamos este tipo de piso, todo piso de tierra, tanto afuera como adentro de los ranchos, ¿no? Entonces uno está en permanente contacto con lo natural, con la naturaleza y con la tierra, ¿no? Si bien uno empieza con distintos tipos de juego, lo que más tiene a mano siempre es la tierra, y ve a los padres, a los tíos, a los abuelos cuando revocan los ranchos, ¿no? Y ahí uno pone curiosidad de los agregados que le ponen
al chorizo que le llaman, Sí, para chorizar las y paredes. después para el revoque. Es Y un bueno, trabajo con las manos. o sea que la base de esto, de lo que yo hago, de la tierra, de la arcilla, está ahí en donde uno ve como estoy mirando un hornerito, ¿no? Allá Claro, el hay hornero es un maestro en estas cosas. un hornerito terminado y el otro el que está trabajando. Y bueno, y es lo mismo, ¿viste? Yo creo que el hombre se guía a través de, de- de la naturaleza, de las aves, y así hace su casa, ¿no? Este, y es por eso que si en fin uno practica deporte, hace distintas actividades cuando es niño, después cuando es joven, yo creo que termina en lo que uno más le gusta. Y, y si uno lo sabe aprovechar, ¿no? Cuando descubre cuál es su talento, porque Dios le da un talento a cada uno, y cuando uno descubre y lo sabe aprovechar, bueno, aquí está, y aquí estoy. ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Y a qué edad más o Todo, menos? todo comienza como un juego, ¿no? Yo nací en el año 50, en aquel tiempo era muy difícil que los chicos poder tener un juguete, entonces lo que más teníamos a mano De barro. era la greda o la arcilla cuando veníamos a estos lugares que estamos acá y la conseguíamos. Y jugábamos, hacíamos juguetes, hacíamos pájaros, animales. Eh, entonces eso a uno le queda grabado desde muy chico. Sí, el tema es que quizá muchos lo hicieron, pero no tuvieron ese seguimiento, ese amor al seguir haciendo esa parte, convirtiendo el barro en una obra de arte. No todos, muy poco. Entonces lo que se valora es el trabajo de hace años que lo venís haciendo. Y cada vez perfeccionándolo más. Y los logros se ven en toda, porque has tenido trascendencia hasta internacional, así que fíjate vos que si no será importante lo que has hecho, empezando con algo tan natural que es la tierra, el agua, y transformándose en arcilla y después en una obra. Y yo creo que es muy valorable esta parte. Eh, Así que tenga ya un valor para la comunidad. ¿Cuál fue el primer trabajito que hiciste? Eh, yo sé que la inclinación tuviste por la parte aborigen, pero también la parte religiosa, que has hecho muchos trabajos. Claro, porque tuve mucho contacto con la iglesia ya en los tiempos del padre Lorenzón, del padre Lobato, y siempre veía, ¿no? Todo eso, esa cultura de lo que tenían en el museo, en el tiempo que el padre Lobato lo reactiva al museo, yo lo ayudé muchísimo. Y ahí empecé a ver, ¿no? Porque a veces uno va a exponer a otros lugares y se encuentra con otros hermanos aborígenes y dice, los aborígenes no hacían imágenes religiosas, ¿por qué vos hacés? Entonces yo le digo, nosotros tenemos en San Javier una historia muy, pero muy rica, ¿no? Sí. Historia de misiones, la evangelización, ese encuentro de las dos culturas, ¿no? Del Mocoví Montará que se acerca a las misiones, y ahí se hace una fusión, ¿no? De un encuentro de la cultura anterior al conocimiento que ellos tenían, ¿no? de la religión y de lo que aprenden de las misiones. Y es por eso que yo hago todo ese tipo de cosas. Si bien hago la parte de la fauna, hago la parte de recipiente para contener líquidos, también hago la parte religiosa.
Claro, porque así nació, o sea, el aborigen tuvo mucho que ver con la parte religiosa, nace justamente con un jesuita y con todos los nativos, o sea que esa fusión no se puede perder, y vos estás reflejando las dos, que me parece muy bien, porque así nació y así es la realidad, o sea, no es que está algo que vos inventaste porque lo colocaste si esto no existió de los inicios de nuestra fundación como pueblo mocoví y con un jesuita al frente, que justamente yo muchas veces lo digo, que hizo con los aborígenes lo que vos haces con el barro, una obra de arte, porque de esos aborígenes que eran naturaleza pura, que no, sin trabajar, una piedra sin trabajar, logró éxitos rotundos de hacer orfebre, artesanos, fabricaron cosas que, músicos, o sea que la obra que se hizo con los aborígenes de Florian Pauque y trabajado en conjunto es lo que voy a hacer yo más o menos lo reflejo con el de la nada que es la tierra, el barro, y después se transforma en una obra para mí artística de gran valor porque representa y nos identifica como sanjavierero o sanjavierino, como a muchos les gusta. Por eso digo que yo le doy ese valor. Mira, vos sabés que yo he leído mucho, ¿no? de la historia de Pauque, ¿no? Desde la fundación de San Javier allá en Callastá. Algo que por ahí cuando los chicos o la gente grande me visita, muchos no saben que San Javier, la primera fundación de San Javier fue en Callastá y se fue trasladando a distintos lugares hasta llegar acá. Y esas cosas son importantes, ¿no? Que sirven porque vos me hablabas de la tierra y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hacen el descubrimiento de las tapias, que decir, bueno, ¿cómo puede ser que esté aquí? Pero porque Pauque, a través de todo lo que dejó plasmado, ¿no? en sus dibujos, en sus pinturas, uno puede armar un poco quizás, por ahí a lo mejor no está bien aprovechado eso, y yo creo que sí, que yo lo supe aprovechar, porque cuando se descubrieron las tapias, yo iba y observaba mucho, y la gente que trabajaba ahí, los antropólogos, me daban pedazos, y yo iba a mi casa sin tener conocimiento, le hacía un análisis, ¿no? Y me daba cuenta de los componentes que tenían esas tapias. Y eso me sirvió para hacer también para obtener una buena arcilla. Yo veo siempre los dibujos de Pauque, así, ¿de dónde sacaba Pauque la arcilla? ¿Y por qué la laguna, el balneario, por qué se llama Laguna de los Padres? Ajá. Entonces, Laguna de los Padres porque los mocovíes lo observaban a los curas y le decían, vamos a la laguna porque tenemos que sacar la arcilla para hacer las tapias. Y juntaban distintos elementos para hacer la mezcla exacta, para hacer el encofrado, ¿no? Claro. Entonces dice, la laguna, pero la Laguna de los Padres. Claro, y ahí queda el nombre, Laguna de los Padres. Y de ahí extraían el producto para ellos. Vos, ¿de dónde desde el mismo lugar, de esta zona donde estamos haciendo este programa, a nuestras espaldas, Sí. se ve la zona de isla, que es la isla, la Riconada. De ahí extraes el producto. Mira, yo siempre digo cuando doy una charla en la escuela y le digo, miren, porque a veces me llaman y me dicen, qué difícil es encontrar la arcilla. No es difícil. Lo importante es conocerla, ¿sí? Saber cómo es. Yo siempre digo, desde que nace hasta que muere el Paraná y todos sus afluentes hay arcilla. Inclusive para el lado adentro, nosotros estamos asentados en un albardón que se llama el albardón costero,
que va desde el río San Javier a los Saladillos, ¿no? Es toda una lomada. Vos haces un pozo acá y sacás una capa de humo de unos 20 o 30 centímetros, a lo mejor más, y de ahí para abajo, eso que le llaman la tierra greda o la tierra colorada, ya es arcilla. Sí. Hay que trabajarla. O sea, se puede trabajar con eso. Y si te vas más abajo, vas encontrando arcilla con más plasticidad. ¿Ves? Estas son distintas, ¿ves? Esta tiene más plasticidad que esta, ¿no? Y yo voy mezclando las distintas arcillas para hacer la arcilla ideal para lo que yo voy a construir. Claro. Si voy a construir un trabajo grande, le hago lo que le llaman el chamote, que es el ladrillo picado y polvo de ladrillo, y le voy agregando para que tenga más fuerza, ¿no? Pero la materia prima la tenemos acá, que es lo que en este momento la mayoría de los artesanos que trabajan distintos materiales, o sea, la madera, las fibras vegetales, cada vez están encontrando menos, ¿no? Por lo que está pasando, por los desmontes, pero nosotros tenemos acá. Sí, al lado. Es cuestión de agarrar una carretilla, una pala y te venís. Yo vivo a 2 cuadras de acá. O sea, yo me vengo por acá con una carretilla y cargo la arcilla y me voy. O sea que lo principal, la base, la materia prima que es la arcilla, está. Bueno, después lo demás es cuestión de habilidad, de ver, de observar la naturaleza, los pájaros, las aves, estudiar un poco la historia de San Javier y hacer artesanía en base a eso, a nuestra historia, a nuestra fauna. Eso es lo que le gusta porque está relacionado con el turismo. O sea, el turista va a un lugar, conoce el lugar, ve el paisaje, ve la naturaleza y dice, yo quiero llevarme un poquito más, un recuerdo de esto. Bueno, ahí está, yo lo hago o yo lo tengo hecho. Vemos distintos trabajos, animales. Sí, es una pequeña parte de todo lo que tengo. Nada, ya sabemos. Sí. Pero, por ejemplo, cacharros que tienen trabajo que hicieron un formato de lo que se encuentra en esta zona de isla. Claro, que se ha encontrado y que se sigue encontrando. Claro. Pues yo, uno hablando con la gente a veces que han andado en la isla, que encuentran material, a veces casi completo, y no saben el valor histórico y el valor y la importancia que tiene. Y a veces lo dan, quizá lo venden por monedas. Yo creo que eso nos falta a nosotros valorar todo eso, porque está hablando de nuestra historia de San Javier y de nuestros aborígenes y del trabajo artesanal que ellos hacían. O sea, yo creo que nos falta mucho todavía en este tanto nos falta que creo que vos sos uno de los pocos que trabaja en la arcilla y has tenido un poco de reconocimiento, porque yo te digo que a veces son más conocidos afuera que en San Javier. Y es una pena, porque tendría que ser vos siempre estás en todas pero yo no sé qué nos pasa en San Javier, que por ahí no valoramos lo que tenemos. Nadie es profeta en su tierra. Exactamente, pero nadie valora lo que se... Porque así como en tu caso, hay muchos recitadores, músicos, que no se los valoran ni con una mención siquiera. Y yo creo que basta una pequeña mención de quienes manejan la parte cultural, es importante para cualquiera que se manifiesta, desde un escritor hasta un artesano, el que escribe una poesía. O sea, eso es valorable, y no es dinero, sino solamente ponerse a reconocer lo que se hace, porque también vende como San Javier, como a nuestros visitantes. ¿Qué le vendemos a nuestros visitantes? La belleza que se en la isla es maravillosa, pero también hay gente que trabaja y que es valorable y que es lindo que se la reconozca, porque ¿quién no merece ser reconocido en la actividad que hace, por lo más sencilla que sea? Por eso yo te decía que tu trabajo es un trabajo de muchos años, y yo valoro
valoro cada uno del trabajo que has hecho. La técnica, sé de la técnica que siempre vas utilizando, cómo quemaste porque hay un horno, cómo empezaste a investigar cómo forma de quemar esto, porque esto es un horneado que se hace y hay que saber. Bueno, todo esto lleva un trabajo, muchos años, y yo creo que eso es muy valorable, sobre todo en nuestra zona que nos representa, es lo que tenemos y es lo que haces y lo que nosotros tenemos que reconocerte. Yo digo, dentro de tus obras, de lo que has hecho, ¿cuál es la que más te ha llenado de satisfacción? Bueno, y es una de las obras que más busca la gente, es San Francisco Javier. La parte religiosa. La parte religiosa. Y de la parte que no religiosa, por ejemplo, los búhos, las lechuzas, el caburé. Nuestra fauna. El caburé por su historia, por su leyenda, por la mitología, ¿no?, que se habla. Pero lo que vos me decías anterior, te voy a decir algo para que lo tengan en cuenta aquellos que se inician en esto, no solamente en el arte, sino también en el deporte. Porque hay dos cosas que te pueden pasar cuando vos me decías, vos no sos reconocido en tu pueblo. Bueno, cuando a vos te pasa eso, o te haces más fuerte o te haces más débil. Esas dos cosas. El que se hace débil desaparece, sí, y deja de hacer. Y el que se hace fuerte es el que trasciende. Porque a mí me pasa eso. Yo cuando dicen, pero vos no sos reconocido en San Javier, no me importa. Yo sigo y sigo haciendo y sigo. Fíjate que ya va a ser 5 años que me jubilé y sin embargo cada vez sigo trabajando. Yo dije, cuando me jubile no trabajo más. Sin embargo, sigo trabajando y cada vez más y cada vez más. No, sí, eso tira. Y me preocupa, ¿sabe qué es? Es que, bueno, yo sé que va a aparecer alguien que se me ponga a la par y ojalá me supere. Pero por ahí cuesta, ¿no? No se ve. Porque parece que es a los jóvenes o a los chicos parece que es difícil. Yo creo que nada es difícil. Todo es posible cuando uno se propone con ganas y con fuerza de hacerlo. Porque yo no solamente hago artesanía. Yo me voy a un lugar y desde hace mucho tiempo voy y te doy una charla y te hablo de San Javier, de las misiones, de los mocovíes, cuentos, leyendas, técnicas artesanales. No voy a sentarme y a vender la artesanía. Mirá, hago la muestra y hago la charla. Claro, recordando a nuestro querido doctor Río, con cuales tuvimos muchas charlas sobre esto, y me decía que qué lástima, dice, que en San Javier no se aprovecha la cultura, como vos te vas al norte argentino y te venden todo lo que tiene que ver con los pueblos nativos. Sí. Todo. Viven de eso. Y acá nosotros tenemos, si vemos con las armas que tenían los aborígenes, hacerlas en pequeño como para exponerla, las artesanías, canoa, aves, bueno, que vos más o menos ya tenés una parte de la sé, pero nadie hace eso, nadie. O sea, el que viene, y si se entera que vos tenés tu taller, va y te visita, por supuesto, muchos ya lo conocen, pero no es que decir, tenemos un espejo que dice artesano Chulalancha y todos van ahí. ¿Por qué? Muchos porque lo desconocen. Entonces yo creo que eso, yo le doy mucha razón a nuestro recordado doctor Río, que él decía, eso nos falta, y no sé si vamos a llegar algún día a conseguir eso. Y yo le doy toda la razón. Pero porque... yo creo que sí, Nicolás. Mira, me parece que todo depende de nosotros, ¿viste? Porque yo creo que hay que salir de San Javier, recorrer otros lugares
y ver cómo se trabajan. Hay pueblos en Argentina y en muchas partes del mundo que saben aprovechar. Por ejemplo, nosotros tenemos el paisaje, tenemos la historia, y bueno, tenemos el artesano, como decía, pero faltarían muchos chulas para abastecer una gran afluencia de turismo, si se le da la importancia que se le tiene que dar al turismo histórico, cultural, como tiene que ser. Hay pueblos, me quiero acordar de uno, en la zona de Purmamarca, por ejemplo, donde toda la actividad es artesanal. Claro. O sea, la gente va, conoce, los llevan a conocer la parte de la montaña y todo, y cuando lo demás, artesanía. Todo, 90% de la población hace artesanía y vende y vive de eso. Yo no te digo que San Javier lo puede lograr, pero hay que empezar. Pero tenemos la base, que es la parte histórica, la cultura, la historia de nuestro pueblo, el paisaje, y en base a eso, ponerse a trabajar. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a hablar de otras cositas que haces que vemos acá. ¿Quieres escuchar un poco de música? Y también algo de música. Siempre en referencia a los pueblos nativos y a tu descendencia, por ejemplo, que siempre la defendés también. Hacemos un corte y ya volvemos. Hacen posible este programa los siguientes auspicios: AMSAFE, Delegación San Javier, 9 de julio 746, Masia Vila de Catalina Vila, Alvear 2042. Senador por el Departamento San Javier, José Ramón Baucero, apoyando siempre los programas que enriquecen nuestra cultura. Vamos a continuar con nuestro programa. Bueno, y yo creo que hemos indagado en gran parte en esta parte de las artesanías, pero yo creo que no solamente en lo que has hecho de esta parte del barrio, has indagado en otras cositas también, aparte, después vamos a hablar de donde has participado, dando clases, enseñando lo que es la cultura. Vemos un instrumento que existió en el grupo de aborígenes, existió ese instrumento, que es un tipo violín, ¿qué es, sabes? Vos sabés que estando en la zona de Laguna Yema, ya en Formosa, en aquel tiempo yo estaba trabajando para la red de comunicación indígena. Estuve mucho tiempo recorriendo toda la zona de Chaco, el Impenetrable, Formosa, y empecé a ver distintos instrumentos musicales y me llamó la atención, ¿no? este instrumento, y me dicen, me cuentan la historia del instrumento, y vengo a descubrir que hablábamos de Pauque hoy, todo lo que hizo Pauque, pero no tocamos el tema de la música. O sea, lo que Pauque tocaba todos los instrumentos musicales, el violín que trajo de Europa, el Stradivarius, la flauta de caña, y bueno, y con la expulsión de las misiones es como que desaparece todo eso. Quedaron algunos violines que por ahí en la película del Último Malón se ve Mocovíes tocando el violín, pero el otro violín, el Stradivarius, no este. Entonces la gente que se va, cuando San Javier se despobló, cuando San Javier fue ocupado por la gente blanca, San Javier es como que de una misión pasa a ser una mixtura de pueblo aborigen y gente blanca. Ya más criollo. Entonces, el aborigen que se va, el aborigen del tiempo de Pauque, con ese conocimiento de haber aprendido a tocar el violín, que si vos lees la historia vas a ver que fueron a tocar a Santa Fe, fueron a Buenos Aires,
y tocaban muy bien. Y hacían la música que le enseñaba Pauque, que era la música europea, música religiosa. Entonces cuando se van al monte empiezan a construir instrumentos musicales con troncos huecos, las calabazas cortadas al medio, y también hacía este tipo de instrumentos. Acá lo que vemos está hecho con una lata, que se empezó a construir cuando aparece la lata. La queman, porque dicen que la lata se tiene que quemar porque lo que trae, la pintura que trae, es como que es impuro. Entonces el fuego purifica eso. Y esta es una cuerda que es de cola de caballo, y el arco también es una costilla de potro con con una cuerda también de una sola cuerda. Cola de caballo. Una sola. Bueno, es monocorde. Claro. Monocorde se llaman los instrumentos que tienen una sola cuerda. Entonces yo veo ese instrumento y me cuentan la historia. No, dice, porque pasó esto y esto, y los mocovíes que se fueron al monte y empezaron a construir, y ahora que tenemos la lata construimos esto. Y en San Javier desapareció. O sea que yo lo vuelvo a traer de vuelta y a tocarlo, pero la música, no la música europea, sino la música aborigen, claro, que no tiene partitura, que no tiene un tiempo de duración, y que se toca como que sale de adentro. O sea, es una música que sale con una energía. Por eso yo digo, ahora dicen la musicoterapia, pero la musicoterapia no la inventaron ahora, siempre existió. Por eso la gente de antes curaba con el canto, con la música, algunos curan con tambores, pero eso existió de antes, no es de ahora, sino que ahora lo vuelven a reflotar. Y la música cura, el canto cura, porque todo depende de la energía que vos le das. Y ellos, por ejemplo, los hermanos aborígenes, ¿lo hacían para la danza o para esa cuestión también de sanarse? Se utilizaba tanto para la danza, para las curaciones, o para ir a lugares a la orilla del río, de un lago o al monte, y a tocar para despejarse de una cierta tristeza, ¿no? Cuando uno está mal. Ahora no, ahora vos vas al médico y te dan un clonazepam y se toma por un tiempito. Pero la música, tanto la música como el canto, te cura, o sea, todo depende de la energía que te da el que interpreta la música. Hacerlo sonar, a ver cómo es. Yo te voy a acompañar porque me enseñó como que el ritmo que tengo que hacerle. Después nos van a contratar seguramente. Bueno, para una muestra estaba. Bueno, eso entonces un instrumento. La música aborigen es un poco monótona, ¿no? Digamos, tiene pequeñas variantes, más rítmica y monótona. Si uno ve en las danzas de película y en muchas situaciones que yo he visto, y más o menos tiene ese golpecito, y las danzas van a ese ritmo. Sí, las danzas hoy, por eso nosotros decimos, hasta por ahí son un poco alocadas, ¿no? Pero generalmente la danza aborigen mocoví
se hacía en círculo alrededor de un Sí. fuego, ¿no? Y los músicos también o estaban en el centro o hacían el círculo tocando este tipo de instrumentos, las flautas de caña y las calabazas o los tambores hechos con troncos huecos, con cueros de animales. Ese fue Pero otro instrumento, la flauta hecha de caña. bueno, Meño la nombra, Julio Meño lo nombra a Florian Pauque y dice, la flauta de Florian Pauque por el veroncito suena. Ajá. ¿Eh? O la flauta de Paiquín, Porque, dice también. según dice, ¿no?, la historia que Florian Pauque, los mocovíes eran un poco reacios de acercarse a las misiones. Entonces lo que hacía Pauque se iba hacia adentro, caminando, cruzaba allá la laguna de los Padres y se iba caminando hasta el otro paso y llegaba a la boca del Verón. En una época que se podía ir caminando. Claro, Estamos hablando en de... la boca del Verón está donde da la vuelta al río, Sí. ahí aparece el Verón. Entonces él se iba tocando la flauta para que los aborígenes se acerquen y así los atraía y los evangelizaba. Hoy hablábamos, antes hablábamos de la fiera, y dice que la música amansa fieras, y que los aborígenes eran fieras, o sea, porque eran de mucho valor, Sí. y no cualquiera lo llevaba por delante, y la música los amansó, creo que esa es la idea de con la música, traerlo, amansarlo. Sí, y es lo mismo que decía, lo que estaba hablando, de la energía esa que aparte por supuesto, entra por el oído, pero la energía de la música la pone quien la toca. Por eso a veces estamos mirando a algunos músicos y lo vemos, ese movimiento, esa Sí, cara sí, que ponen, se- y se- dice, mira qué le pasa a este loco, se pero posesionan, sí. esa es la energía que pone el músico para que la música entre dentro de uno. No, sí, uno ve, hay distintos movimientos del que está interpretando un instrumento como si se evade. Sí. Y creo que eso es la música cuando te llega desde adentro. Y creo que siempre la música ha sido ese llamador de tranquilidad y de paz, y de juntarse. O sea, la música es para eso. Por eso hasta la música de los loros tenemos en este momento acá, de la naturaleza, de los animales que nos rodean. Chula, vos cuando... Yo sé que has ido a muchos lugares, ya no vamos a hablar de la parte europea porque ya lo hicimos una vez, que te fue muy bien, pero después a la vuelta vos estuviste acá y has visitado muchos pueblos y te siguen llamando y seguís participando. Y yo digo que yo valoro porque conozco la situación económica de él y a veces no es fácil trasladarse a muchos lugares porque todos son costos, pero vos lo seguís haciendo y desde muchos años y todavía a la edad que uno por ahí empieza a pesar, ¿no? los años, pero vos lo seguís haciendo y con la misma alegría que quizá lo hacía hace 20 años, 30 años atrás. Bueno, no sé si ahora lo haría, pero te cuento una de mis, que dicen, ¿no? Cuando lo cuento, una de mis locuras. Yo recibí una invitación desde Toay. Toay es un pueblito que está en la provincia de La Pampa, muy cerca de la capital, está casi pegado como Santa Fe y Santo Tomé, a Santa Rosa, La Pampa. Ajá. Bueno, me llamaron de los organizadores porque se hacía el primer encuentro de medicina de los pueblos originarios y la otra medicina, ¿no?, del hombre blanco. Se hacía un encuentro durante una semana para debatir las distintas tipos de medicina, curaciones, cómo curan los aborígenes, las plantas medicinales. Y bueno, a mí me habían invitado como artesano para ir a exponer y si quería participar del encuentro podía participar también. Pero resulta que yo no tenía los medios para llegar allá.
Entonces preparé mis cajones, me fui a la ruta. Me acuerdo que viajé hasta Santa Fe y de Santa Fe a Rosario. Y de ahí en Rosario me fui a la estación de servicio y empecé a preguntar a los camioneros y encontré uno que iba justo para esa zona y bueno, llegué. Una locura. Porque, ¿sabe? Siempre me quedó grabado algo que me lo dijo Hugo y Fran también cuando me tocó viajar a Europa en el año 89, cuando la hiperinflación, que yo también era difícil. Y yo llegué a Ezeiza y le digo a Hugo y Fran, le digo, profe, le digo, yo no tengo más plata, le digo, si hay que pagar algún peaje o algo, yo no tengo más plata. Dice, no se haga problema, me dice mi amigo, porque la plata suya está ahí, dice, en los cajones, y era cierto. Yo no tenía plata, pero la tenía en los cajones, Claro. Y bueno, y me fui a Europa y vendí todo, traje dólares, y entonces me quedó grabado todo eso. Y yo llegué en ese viaje que te estaba hablando anterior, a Toay, con mi cajoncito de artesanía, porque yo sabía que después había colectivos que venían para esta zona, con las comunidades que habían llegado, que habían ido por la ruta 11, que viajaban, que venían del Chaco, y bueno, y me vine con ellos. O sea, aparte de haber vendido artesanía, de haber aprendido algo, ¿no?, en ese encuentro, y también, bueno, llegar a mi casa, que no sé si otra persona lo haría, porque uno es como que se apasiona y dice, no, yo tengo fe que voy a llegar y voy a volver. Pues sabés que estoy recordando, ya hace unos años me comentaste vos, y que te pasó algo que llamemos milagro, llamemos, no sé, cosas de Dios. Cuando viajaste, ¿a dónde era? ¿Colombia, Perú? Sí. ¿Qué es lo que te pasó? Cuando llegué de Yo creo que una Europa, vez lo contaste, pero me sí, parece sí, que... sí, sí, me pero acuerdo. Cuando llegué de Europa, ese mismo año me invitaron a participar del Pre-Cosquín de artesanía en Cañada de los Quín, para participar en Cosquín. Bueno, me fui, lo gané al Pre-Cosquín y empecé a participar en Cosquín. Después me llega una invitación de Caracas, Venezuela, a través de la OEA, donde yo tenía que llegar a Buenos Aires, a un lugar, a una casa donde me iban a entregar los pasajes. No me daban dinero, los pasajes para viajar a Caracas. También eran tiempos difíciles y bueno, llegué también un poco viajando en colectivo, un poco a dedo. Llegué a la casa esa, me entregaron el pasaje y de ahí me fui a Ezeiza, donde me quedaban algunos pesitos, porque yo dije, a lo mejor tengo que pagar algo. Y en realidad sí, tenía que pagar no me Sí, acuerdo se cómo llama el carga. Sí, Por la carga que llevas tienen que pagar un sobre... otra... No sé cómo es el término, pero eso sí que la se cuestión paga. que me dicen, no va a poder viajar porque si no paga eso. Entonces una señora yo fui, me senté en un banco ahí y me puse, No sabías qué hacer. no sabía qué hacer, tenía las dos manos apretándome la cara y sentado, agachado así, Ni un mango. y un mango, y yo dije, ¿para cuándo? No sabía cómo iba a volver, a dónde iba a ir. Claro. Y una señora que Te vio. se acercó, en un momento me toca y me dice, ¿qué te pasa? Entonces le conté, me falta eso, no me acuerdo si eran 10 pesos, 15 Sí, en esa pesos. época. Y me dice, dice, bueno, pero no hay problema, dice, yo te presto, porque yo también viajo en ese avión, vamos a viajar juntos. Me dio la plata y fui, pagué,
y me entregaron el pasaje. Entonces cuando volví al banco donde estaba sentado, no la encontré más a la señora. Bueno, dije yo, porque tenía que darle un vuelto. Claro. Dije, bueno, después tomé el avión, la busqué en el avión cuando viajamos a Caracas y no la encontré. No. No la encontré nunca más. O sea que nunca supe quién fue esa persona. Cosa de no creer, digo, pero que existen. Sí. Y sí, qué sé yo, son cosas que Seguramente vos pediste ayuda. Y la ayuda vino. A veces uno pide ayuda y no se da cuenta que la tenés a la ayuda. Y sí. De dónde viene, sabemos. Si Muchas uno veces cree, sabe. Muchas veces cuando cuentan dicen, no, esa persona no era una persona, esa persona era un ángel. Y claro, sí, es que es así. Es así. Para los creyentes, nosotros creemos que es así. Chula, otra de las cosas que vos aprovechás son semillas que nos proveen nuestros árboles, nuestra naturaleza. Me gustaría que comente también eso, porque yo creo que también has hecho trabajito desde collares, has hecho rosario, y a veces vos la ves a la semilla y decís, ¿qué es esto? Bueno, ese vos la rescatás, le da un valor, que así tienen que ser las cosas, darle valor a las pequeñas cosas, mostrándolas, trabajándolas, y tienen un valor importantísimo. Esas semillas negras que vos mostraba, que me decía que tenía algo que ver con el nombre de jabón, algo así. Es un árbol grande que, yo tengo una planta que ya es el tercer año que me da, y ahora me está dando semilla me da una vez al año. Yo la voy cosechando y tengo para trabajar todo el año. Y bueno, pero más que nada trabajan los chicos porque es un trabajo de hilar para armar rosarios, collares, pulseras, tobillera, como usan los chicos. Sí, hoy usan. Y es una semilla muy linda porque cuando más se usa, más brillo tiene. Y después tengo otra planta que es una semillita blanca, a veces gris. Ahora conseguí una más oscura que la estoy haciendo germinar para tener planta, para que me dé. Y es una semilla que es muy dura, pero tiene una particularidad que nace agujereada. Ajá. Es una semilla que supuestamente es más tropical porque tenés que darle mucha agua, tenés que tenerla continuamente es semiacuática, digamos, como la totora, o como si le falta agua se seca. Y bueno, y también estoy cosechando esa semillita para hacer la combinación de colores con la semilla de palo jabón, que es bien negra. ¿Y tiene aceptación en la gente? Se la compra, la adquiere, la ve, la aprecia, le da valor, ¿quién te visita? A ese, ¿o más tiene más Bueno, hay dos o sea, te compra la artesanía hecha, o te dice vendeme la semilla. Entonces, porque yo la cosecho la semilla, y como es una semilla dura, tenés que ir agujereándola antes que se seque. Pero ahora estoy aprendiendo de otros paisanos del norte que me dicen, mirá, dice, si no la podés agujerear, calentala, hervila, y se ablanda de vuelta, claro, y ahí la podés agujerear. Sí, porque hubo un tiempo que yo la agujereaba con un taladro. Son técnicas. Sí. Y por ahí es muy peligroso porque me agujereaba el dedo. Sí. Pero o sea que aprendí, mira, algo más, decir, no, si la cosechás y está muy seca, no se puede agujerear porque es muy dura, hervir a la semilla y ahí la podés agujerear. Bueno, Chula, mira, creo que hicimos una
una pequeña historia de tu vida, tratando de ver distintas facetas, distintas obras, material. A esta altura de la vida, los años que vos tenés, yo sé que estás sembrando, y lo estás sembrando en tu familia. Y yo lo he visto, y me encanta que en tus nietos sean tus ayudantes y secretarios ahí, verlos niños, el amor por la artesanía. ¿Qué me puedes decir de tu familia? De Delia ni hablemos, tu señora, porque te acompañó siempre. Sí, el caso de Delia durante muchos años no era como que no se metía en la artesanía, sí, porque yo era el que hacía, yo era el que vendía, y ella era un poco tímida, ¿no? De hablar con la gente y explicarle. Pero resulta que cuando yo fui a Venezuela nos dieron una capacitación de lo que le llaman el marketing, la venta, la comercialización, cómo. Entonces nos hizo un viejito experto en esto español era. Dice, perdónenme, dice, hermanos artesanos, dice, pero ustedes, dice, no sirven para vender. Y alguno dice, pero ¿cómo, profe, cómo va a decir eso? Dice, porque ustedes son artistas, dice, ustedes son artistas, son claro, bohemios, ustedes hacen la obra. ¿A ustedes les importa comercializar? Y dice uno, no, a mí lo que yo quiero es que la obra me salga lo mejor. Entonces dice, ustedes lo que tienen que hacer, tienen que buscarse una persona, si es de la familia mejor, todo lo que aprendieron acá, sacar costo, todo sí, eso, se lo enseñan a ella. Ustedes hacen la obra, claro, la producción, y lo demás ella vende. la vende. Bueno, desde que cuando vine de Venezuela, yo le enseñé a Delia, mi señora, y a partir de ahí ella empieza a vender. Entonces cuando llega gente, La atiende ella. ¿sabe qué pasaba? Yo vendía una pieza y regalaba dos. Claro. No Claro, igual porque no me interesaba. No, pero Entonces, es que está a bien. partir de que ella aprende sí, es un ingreso a que sacar uno tiene. costo, porque Claro, el costo se saca en base a lo que vale un producto comestible, al tiempo que te lleva. está. Entonces ella lo que hace, observa mi trabajo, el tiempo que me lleva hacerlo, y ahí le saca el costo. Y Chula. después vende. Sí. Y en el caso de los chicos, En el caso de los chicos, no quiero claro. atorarlo mucho, digamos. Sí, porque están en otro. Porque los chicos tienen que aprender jugando, o sea, como aprendí yo. Está bien. Y eso es lo que están Entonces, haciendo, creo. juegan y hacen lo que es. Y yo los guío en la parte técnica, o cuando cocinamos, o cuando venimos a buscar la arcilla para que vayan conociendo las distintas plasticidades de la arcilla, que eso ya lo han aprendido. Si ellos, es la base. claro, el día de mañana ellos pueden utilizar o no, pero por lo menos vos les sembraste algo, el amor a la tierra, el amor al trabajo a la artesanía. Ya han participado en ferias conmigo, claro, y eso en ferias importantes, sí, en Santa Fe, en la feria de Fundar, que vienen de todo el mundo, vienen artesanos, y han participado. Nada más es una y bueno, y este sábado vamos a participar en una feria de la Brava con una de mis nietas, así que, así como estamos en Santa Fe, en ferias internacionales, vamos a la Brava. Por supuesto, todo tiene su importancia. Y yo creo que es una fortaleza. Los nietos son fortaleza de quienes ya somos abuelos. Y yo creo que esa parte tuya, tu familia, vos, esto te ha llenado, seguramente, ya. O sea, como artesano vos te sentís ya como que lo has logrado. Es que yo siempre decía, ¿no? Cuando me jubile dejo todo, pero resulta que sí, es que no hay que dejar. No se puede. Siempre se puede seguir en distintas, no hay que ver pasar el agua, sino admirarla, disfrutarla, porque si dejamos pasar las cosas, y como dijo el doctor Río, un viejo carpincho, te espera una sola cosa. El carpincho que estaba en la costa esperaba una sola cosa, que era la muerte, y yo creo que eso no debe pasar en las personas. Deben siempre, cuando las posibilidades las tenemos, seguir haciendo cosas.
El tema de la producción también es importante. Yo, para mí no hay feriado, no hay paro, no hay nada. Yo trabajo todos los días. Sí, así debe ser. Todos los días. Y si voy a una feria, bueno, tengo que llevar material para trabajar, porque si dejo trabajar un día o dos, después me cuesta Exacto. engancharme de vuelta. Bueno, Chula, muchísimas gracias. La naturaleza se puso un poco fresca a esta altura. Un agradecimiento a los muchachos. Despedite tocando la flauta. Bueno. Le doy muchísimas gracias a los muchachos que hoy tuvieron un trabajo, porque han trabajado con la fiesta de los jardines. Así que un poco entre todos hemos logrado algo. Creo que les guste a todos ustedes. Y nos despedimos entonces hasta el próximo programa. Y yo creo que con esta música de fondo le estábamos diciendo muchas gracias. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier.